Diario de sesiones, un recorrido por el funcionamiento parlamentario y entrevistas a quienes hacen las leyes. Una producción de BCN Radio. Muy bien, nos reencontramos nuevamente, como hacemos habitualmente por aquí por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional, con Diario de Sesiones, tratando de conocer un poquito más, profundizando en algunos casos, algunos temas, algunos debates que está teniendo este Congreso Nacional, a veces en el Senado, otras veces en diputados. Lo cierto es que ambas cámaras van a tener que debatirlos, los proyectos que envía el Ejecutivo o que proponen los legisladores y que pasan de una cámara a la otra. Vamos a hablar de la ley del lobby, un tema que, sin lugar a dudas, muchas veces se escuchó, no solo que se lo pudo haber desde el punto de vista cinematográfico visto en películas de los Estados Unidos donde aparece el Parlamento y aparecen aquellos gestores de intereses, lobistas, buscando la sanción de una norma. Bueno, el Congreso argentino tuvo durante estos años y últimos años muchos proyectos, pero que nunca han avanzado. Ahora hay una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Ha enviado el Ejecutivo un proyecto. Veremos si avanza o no avanza. Diputada Karina Banfi, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Integra el monobloque Adelante Buenos Aires, mujer de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca. Así es. Y trabajando durante mucho tiempo en el tema de la transparencia, me parece que la ley del lobby pasa por ahí, ¿no? Sí, sin duda, porque yo suelo decir que la ley de acceso a la información pública es la nave nodriza de un ecosistema de regulaciones que principalmente autolimitan la gestión pública. Y esto tiene que ver con la rendición de cuentas y con la transparencia. Hablar de una ley de lobby no es más que la libertad de información que tienen que tener los ciudadanos acerca de las actividades públicas que desarrollamos quienes ejercemos la función pública. Y en eso lo que se busca es que haya reglas de juego y que haya reglas de juego claras en relación a una disciplina que en Argentina está, te diría, mal comprendida, porque no tiene los estatus sociales, me refiero a no está dentro de, no hay una línea del monotributo donde diga lobista, claro. No hay un régimen de esto y de alguna manera lo que nos convoca el gobierno con la presentación de un proyecto oficial es regular todo este sistema, principalmente para poder entender qué significa hacer lobby, quiénes hacen lobby, quiénes no. Y en este caso, hacer lobby es una disciplina, una actividad remunerada de intermediación sobre los de intermediación en la petición frente al Estado. Uh-huh. Es decir, un ciudadano de a pie que no tiene ganas, o una empresa que no tiene ganas o no sabe cómo acceder a la petición del Estado, sea el Poder Ejecutivo, sea el Poder Legislativo, incluso el Poder Judicial, pueda contar con este servicio de algunos actores que trabajan en influir de alguna manera para que salgan las leyes que necesita su cliente, para que se promueva alguna resolución que le beneficie a determinado mercado. Y la verdad es un proceso totalmente legítimo, constitucional, pero que necesita ser, por sobre todas las cosas, notificado a la sociedad, especialmente para generar igualdad de condiciones con competidores, claro, o con otros actores que seguramente pueden llegar a tener algún otro tipo de necesidad sobre el mismo tema. Parecería que hay algo en común que cruza el Congreso y a aquellos que lo integran respecto a la necesidad de regular esta actividad. Porque parecería como que si uno dice, no, yo soy lobista, estaría como mal visto, ¿no? Respecto a, bueno, ¿qué es lo que viene a hacer? ¿Cómo me vas a traer un lobista a la oficina? Es necesario regularlo y que la sociedad se tutee también con esta nueva actividad
blanqueada, ¿no? En definitiva. Pero también hay diferencias entre a lo mejor lo que plantea el Ejecutivo, lo que plantean ustedes. Se vio una de las reuniones de comisión donde participaron más de 20 entidades, las 20 rechazaron la propuesta hoy del Ejecutivo. Bueno, primero, a ver, dos cuestiones. ¿Es necesario regularlo para evitar discrecionalidades y privilegios o ventajas de un sector o de determinado grupo o de una persona sobre otras en lo que refiere la capacidad de influir o de peticionar? Influir a veces suena medio como raro, como que te están hablando en la oreja, pero nosotros vivimos siendo influenciados, no solo los diputados, pero la sociedad vive influenciada hoy con las redes sociales mucho más en relación a cuáles son la toma de decisiones que tenemos que ejercer. Eso por un lado. Pero lo que refiere al proyecto del Ejecutivo, la verdad es un proyecto muy malo porque confunde algunos conceptos y en realidad genera más opacidad en términos, o mejor dicho, más discrecionalidad en términos de lo que refiere a diferenciar cuál es el trabajo sobre un interés particular, que es lo que trabaja un lobista, de lo que es el interés común, por ejemplo, que es lo que trabaja la sociedad civil como nosotros la conocemos. ¿A qué me refiero? Me refiero a organizaciones como CIPEC, Poder Ciudadano, qué sé yo, el CELS, Conciencia, Techo, qué sé yo. Hay miles de organizaciones, fundaciones o asociaciones civiles que tienen un estatus social específico en la Argentina, casi todos son asociaciones civiles o fundaciones, pero que en realidad buscan un interés común y también peticionan al Ejecutivo, pero no es lobby, es cabildeo, tiene otra... Claro. Nosotros en nuestro lenguaje porteñizado, te voy a decir, porque en otros países de América Latina está bien distinguida la palabra cabildear que hacer lobby, por ejemplo en Colombia o en Chile, que tienen una ley de lobby, o en México, donde quizás tienen algún tipo de mayor trayectoria con respecto a este tipo de actividad. Y te voy a decir más, porque tienen un desarrollo de productividad y económico más capitalista. Me refiero a Chile, me refiero a México, ¿no? Y Argentina ha tenido este desarrollo de actividad, te lo voy a decir así, medio falopa, ¿entendés? Medio como de querusa, iba y venían los lobistas y te decían, no, yo hago relaciones institucionales para la compañía, y se mezcla la actividad de un relacionista público con el del lobista de una compañía, con el de las ONGs, de la sociedad civil, que lo que buscan es la defensa de derechos, no, digamos, del bien común, no de algún sector determinado. Y esta confusión que existe quizás en la sociedad argentina fue plasmada en el proyecto del Ejecutivo, por eso vos viste tanta resistencia, porque en realidad quienes hace muchos años que venimos trabajando en temas de transparencia, en temas de gestión pública y de rendición de cuentas, entendemos muy clara cuál es la diferencia. Primero es si te pagan o no te pagan, y segundo, sobre lo que te pagan, si vas a beneficiar a un sector o vas a beneficiar a toda la sociedad. Y eso no significa que vos estés en un grupo o en otro. Te voy a poner un ejemplo, el tema de aborto, ¿no?, que fue tan discutido y debatido en el Congreso. Había un sector de la sociedad que decía no al aborto y otro sector de la sociedad que decía sí al aborto o al IVE, ¿no?, a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero tiene que ver con los derechos, no tiene que ver con determinado grupo. ¿Pudo haber lobistas ahí? Sin duda. Seguro que había alguna intermediación, pero al no estar regulada, no podíamos distinguirlas. Claro. Bueno, yo veo beneficioso tener este debate en el Congreso de la Nación. Creo que el proyecto del Ejecutivo no es el mejor proyecto y merece modificaciones. ¿El oficialismo les dio alguna señal a ustedes respecto a, bueno, a decir, me parece que estamos escuchando bastantes críticas, vamos a buscar algunas modificaciones? Sí, yo creo que están abiertos a ese debate. Creo que se dieron cuenta efectivamente que hay mucha gente que viene trabajando estos temas con mucha seriedad y que no tratan, digamos, no es en detrimento de nadie, sino a favor de tener, obviamente, un respaldo institucional fortalecido a través de las normas y las reglas de juego, como puede ser tener una ley de lobby en la Argentina.
¿Es necesario tener un registro como el que está proponiendo el proyecto del Poder Ejecutivo o es otro de los puntos también conflictivos? Mira, yo tengo un proyecto que habla de tener un registro, es tomado más bien de la estructura legal que tiene Chile. Es importante tenerlo porque la registración de los lobistas lo que te permite es entender esta diferencia, si los que vienen son organizaciones de la sociedad civil con un desarrollo del bien común o efectivamente se autodefinen como lobistas y que incluso tienen otro tipo de estatus social en esto, ¿no? Es como tener una nueva disciplina en la Argentina, una nueva oportunidad de empleo incluso, Claro. ¿no? En donde tus relaciones, tu capital social, lo vinculás o lo llevás a que tenga un valor remunerativo. Yo creo que eso es muy positivo, pero tiene que estar ordenado, porque si no hay procesos muy desventajosos. Claro, ¿y qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con un presidente que deja su cargo y a lo mejor puede ocupar después un rol de lobista? Mira, hay ¿O es justamente... parte de la discusión que hoy está Es eso? parte de la discusión. Todas las leyes tienen un nombre, creo que le llaman ventana, algo así, no me acuerdo ahora el nombre usual que tiene, pero es un artículo en donde determina un tiempo de espera entre que uno asume un rol público y luego pasa al sector privado para trabajar como lobby, en donde claramente pone su cartera de contactos. Es un poco raro eso, la verdad. Hay países, por ejemplo, como en Estados Unidos o en Canadá, que tienen un espectro de 5 años, 6 años, ¿no? Y Argentina creo que tiene las condiciones para que sea un poco más acotado, entendiendo que el mundo de la política es un mundo muy pequeño, y el mundo de los negocios o de las empresas también es un mundo muy pequeño. Entonces es fácil que se mezcle y tenemos que adecuar las normas a lo que nosotros podemos. Digo, aunque esto suene como medio corporativo, pero la verdad yo creo que hay que verlo por la positiva. Vos recién decías, se ve como una actividad mal vista. Se ve como una actividad mal vista porque no ha sido regulada desde el principio. Claro. Pero si la actividad está regulada y está controlada y en realidad lo que genera es una apertura a la información en donde todos pueden competir, es decir, viene el lobista de Coca-Cola, pero también me obligo, yo como diputada, a sentarme con el lobista de Pepsi, ¿no? Entonces hay un equilibrio justo, claro, de quién peticiona y quién influye sobre mí. Claro. Y para eso necesita Coca-Cola saber, o Pepsi necesita saber, que yo me voy a sentar con Coca-Cola. Perdón la propaganda de las gaseosas. No, pero me parece que es bastante claro el ejemplo. Karina, ¿vos ves la posibilidad que Argentina pueda llegar a tener la sanción de esta norma? Quedan 6 meses de este año 26 y entramos en el 2027 que es un año electoral. Mira, todo depende de la voluntad del gobierno. Si el gobierno quiere sacar esta ley, nosotros estamos dispuestos a trabajar. Estamos trabajando en las modificaciones que hagan una ley que sea asertiva y efectiva y tenga un buen impacto en la sociedad. Creo que hay que esperar a la ley de la reforma de sociedades que venga del Senado, porque creo que debería haber un estatus social que contemple este tipo de actividad que hoy no está contemplada, que es una asociación civil, una SRL, una figura, ¿a quién le vamos a dar o qué tipo de estatus social se le va a dar a estas actividades que son comerciantes? ¿Dónde van a estar? ¿Van a tener su propia cámara? ¿Cómo se van a mover? Creo que si esperamos a la ley de sociedades nos va a resultar más fácil comprender la ley de lobby. Por último, un tema más político, pensando un poquito en este calendario, ¿no? del 2027. En la provincia de Buenos Aires, ¿el radicalismo empieza a pensar con otras fuerzas la reconstrucción de Juntos por el Cambio? Mira, no sé si Juntos por el Cambio, porque creo que es una etapa ya terminada, ¿no? Sí, algo que pueda unir o ponga en valor aquellos
aquellos frentes o aquellos partidos que tenemos como valor, por sobre todas las cosas, el valor republicano institucional. Creo que la sociedad necesita tener una alternativa de centro que vaya por el medio a los polos que hoy están representados entre un oficialismo como es el mileísmo en una extrema derecha o en el extremo derecho, dejo a ellos que se califiquen como quieran, y un extremo izquierdo ocupado por el kirchnerismo. Y creo que hay toda una ausencia representativa en donde ahí el radicalismo, el PRO, algunos sectores como puede ser la coalición cívica, si quiere, puede estar más representadas en un esquema nuevo, incluso generacionalmente, para dar respuesta y por sobre todas las cosas para ganar la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, quiero decirte esto, es muy importante armar un frente opositor contra, o suena feo contra, versus Kicillof o el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Hoy a la mañana lo escuchaba a Carlos Bianco, el jefe de gabinete, ministro de gobierno de Kicillof, muy enojado con las preguntas que le hacía el periodismo, muy soberbio, hablando maravillas del gobierno de Fernández. Yo no sé si vive en Narnia, qué cuento se compró de la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires hay que recorrerla no solo en campaña, no yendo a visitar los municipios afines al gobernador, que vaya y visite los distritos o los municipios como el de Bahía Blanca, que están devastados después de una tragedia como la que vivimos el 7 de marzo del 2025. Es una vergüenza que no tenga conciencia de la falta de improductividad que tiene la provincia de Buenos Aires cuando no necesita ningún tipo de política nacional la provincia de Buenos Aires para moverse por sí sola, como lo hacen otras provincias, como lo hacen Mendoza, Corrientes, Jujuy, San Juan, provincia Santa Fe, que ha terminado o por lo menos ha mermado sin duda la violencia en materia de seguridad, y es una política que lo ha hecho en un ecosistema junto con el gobierno nacional. No entienden de política en la provincia de Buenos Aires hoy quienes gobiernan, y por eso es una provincia que no está gobernada y que depende pura y exclusivamente de los bonaerenses. Claro, eligieron un gobernador que ni siquiera es de la provincia de Buenos Aires y por eso no sabe el valor que tienen los bonaerenses. Karina, gracias por haber participado aquí en Debate en Diario de Sesiones por BCN Radio. Muchas gracias, buen día. Gracias. Vamos a ir a una pausa, quédese, estamos en Diario de Sesiones, estamos en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Regresamos enseguida. BCN Radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, conferencias, encuentros de lectura. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Diario de Sesiones, por aquí por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional, y ya nos acompaña Pablo Juliano, diputado de la provincia de Buenos Aires, hombre también del radicalismo, pero en el bloque de Provincias Unidas. ¿Cómo le va? Gracias, Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Pablo, a ver, gestión de intereses, ley de lobby, ¿cómo lo ven ustedes desde un bloque que no está cercano al gobierno, que sí se puede decir que son un bloque abierto al diálogo, pero tampoco son un bloque cerrado a decir todo lo que plantea el gobierno estamos en contra? Nosotros lo primero que estamos viendo ahí es que hay como una especie de yo hablo de esterilización de la profundidad de las leyes. ¿Por qué digo que medio arrancó podando el tema? Es como que se fanatizara el oficialismo con títulos, mandan el proyecto de ley y después como que no escuchan nada, no atienden a nada. Vos fíjate que yo tengo presentado un proyecto sobre también gestión de intereses, en donde uno trae experiencias de los países que le gustaría tratar de evocar, Canadá, incluso la Cámara de Comercio americana, que uno podría decir, bueno, está, si se quiere, Estados Unidos detrás del interés del gobierno, hizo una advertencia súper atendible en 4 puntos, la AmCham, hizo una advertencia de 4 puntos que es muy atendible y que en particular mi proyecto sí recoge, que tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, yo creo que el modelo que trajo el oficialismo prácticamente le carga las tintas a las ONG de la misma manera y no distingue entre esas gestiones de intereses, cuando son por un sector empresarial o cuando vienen por cámaras o por cuando vienen sin fines de lucro. Entonces, ahí me parece que es desaprensivo. Muchas veces se fanatiza, se ponen como una venda en los ojos para sacar un tema y no prestan atención que incluso varios diputados que habían presentado ya con anticipación, creo que Pichetto y otros diputados más, habían hecho su presentación. El propio Juan Manuel López, el exdiputado de la Coalición Cívica, tenían presentado un proyecto y el gobierno lo pasa por alto. A mí me parece que ahí es donde se pierde, digamos, la capacidad de enriquecer una iniciativa, de atenderla, de mostrarse, porque son interesantes las cosas que todos fueron aportando. Y después queda una mirada que es, como yo digo, esterilizada. Entonces, ahora se quedó frenada esa conversación. Yo espero que cuando se retome se haga teniendo en cuenta todas estas aristas y estas características que fuimos mostrando distintos diputados de distintas bancadas. Hablábamos en el bloque anterior con la diputada Karina Banfi haciendo referencia a algo de esto que usted hace referencia. Pasaron más de 20 organizaciones por un plenario de comisiones para discutir esta ley de gestión de intereses y no hubo una sola ONG, organizaciones que haya dicho, bueno, este proyecto puede, aunque sea, lo apoyo en disidencia. Claro. Fueron rechazos totales. Todos rechazos totales. Entonces yo digo ahí, eso hay que recogerlo, porque si no nosotros construimos un paso en el Congreso, que es algo que en mi caso en particular vengo taladrándole a la Libertad Avanza y le advierto. El espíritu de las leyes, cuando estamos todos de acuerdo con discutir estas cosas, no tiene sentido ni propósito esta mal lograda o mal llamada batalla cultural de querer tener razón. Cuando ese tipo de discusiones se apoderan del corazón de un debate parlamentario, nace muerto. Nace, para mí, va adentro una carga genética hasta de células oncológicas, no sé cómo decirlo. Nace muerto. Adentro de su ADN lleva la información de que esa ley no va a prosperar en el espíritu propio de la ley. Nos pasa con varias iniciativas que tiene el gobierno. Cuando uno va marcando como opositor que parte de esas iniciativas podrían ser interesantes, por ejemplo, sin ir más lejos, esta fue la posición que tuve con lo del RIGI y lo del Super RIGI. No conocemos los efectos del RIGI para ya poder rápidamente estar dando vuelta a la página y recargar la posición de un Estado que se corre. Se genera una mirada divorciada de las industrias. Se genera una mirada en donde vos decís, estamos legislando sobre áreas en donde el Congreso tendría que decir cuál es la prioridad, quiénes van a ser los ganadores y los perdedores. Después uno puede entrar en la chicana de, están gobernando los libertarios que venían a decirnos que era el mercado el que tenía que decirte quién ganaba y quién perdía, pero ahora te perdés esas oportunidades por esta especie de fanatismo que se apropia muchas veces en el debate parlamentario. Ayer, sin ir más lejos, me pasó con algunos colegas tuyos que me decían, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, lo de la extranjerización de la tierra no?
Bueno, porque yo creo que hay una matriz que se está desplegando en el Congreso. Este Congreso tuvo 2 etapas, unos primeros 2 años de la gestión de Milei y estos 2 segundos que está preparando el caldo de cultivo, no solo para la reelección del presidente Milei, que es lo que dicen a cielo abierto, sino que prepara para mí un desmantelamiento del sentido nacional, pero leyes estratégicas, leyes que en ningún país de los que nos queremos parecer prosperarían. Claro. Entonces yo ahí pongo una advertencia, hago un llamado casi de atención al Congreso de la Nación, en donde veo que esa hoja de ruta que han iniciado el 17 de diciembre del año pasado, cuando tratamos el presupuesto, pareciera que un desfasaje político muy desbalanceado. Han ganado la elección de medio término, pero esas mayorías están dirigidas a algo que le va a producir un daño al Estado argentino, y que creo que el Congreso no puede pasar desapercibido de eso. Y hablo de un paquete, ¿no? El Superrigi, la ley de glaciares, la de extranjerización de la tierra, la ley de sociedades anónimas, que ha sido hasta, digamos, advertida por Harari. Claro. Entonces, exacto. Están pasando un montón de cosas en este Congreso que muchas veces el calor de la banca, del día a día, no nos permite como conceptualizarlo en un todo, y creo que muchas veces, te vuelvo a repetir, se apodera un fanatismo de esas construcciones de mayoría que yo digo mayorías de cartapesta. Claro. Pablo, y hablando de estas advertencias que usted plantea en el Congreso y se lo plantea al oficialismo, lo plantea también para que escuche la oposición, eso lleva también a pensar que en un año electoral que se viene, que es el 2027, esas advertencias tienen que estar ahí en la mesa para decir, bueno, me parece que acá, por un lado, va a estar el gobierno y con las intenciones de buscar la reelección de Javier Milei, y por el otro lado, aquí hay que armar un frente. Tiene varios componentes esto que vos mencionás. En primer lugar, yo soy de los que cree que es cierto, la sociedad encuentra la palabra nadie cuando tiene que caracterizar la oposición a Milei. Es decir, lo ve a Milei y enfrente no ve a nadie, dice la mayoría de la gente. Yo a eso lo sofistico un poco más y digo, no puede estar cualquiera enfrente de Milei. Claro. No podemos acudir al pasado en los formatos estos de ir a pelotonar, digo yo, a pelotonar la dirigencia política, a amontonar uno arriba del otro como si fuese una suma aritmética, tampoco. Creo que, como bien dice Pablo Nopov, hay un cambio de conversación en el 23, que le dice el mantra, y dice también que ese mantra todavía llega a nuestros tiempos. Por ende, cualquier oferta política que se le construya al presidente Milei en contra no puede ser ajeno a este mantra. Claro. Que la conversación sea llana, que en definitiva se establezcan 4 o 5 puntos de prioritarios, y que creo que salga de la tormenta de las viejas etiquetas. Muchas veces uno cae, no digo que sea un facilismo, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿qué está pasando con tal o cual partido? ¿Qué pasa con los gobernadores? Bueno, de ahí no va a salir el suministro de una alternativa a Milei. Milei se llevó la conversación como cuando en el potrero uno era el dueño de la pelota, pero claro, se enojaba y se la llevaba. Sí, sí. Bueno, Milei se llevó la pelota 2 cuadras de distancia. Entonces, llegar hasta ese punto de la conversación va a llevar, en primer lugar, tiempo. Algunos dirán, bueno, pero ¿cuánto? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo creo que ha quedado muy nítido la primera estación a parar es la nitidez. Por ende, no puede estar cualquiera. Si nítidamente uno no estuvo, si se quiere, contrapesando con Milei, no oposicionándose. Ahí es donde hay algo que viene nuevo a quedarse también en la conversación. Uno puede ser un opositor, pero muchos dicen, nosotros somos opositores, pero queremos blindar el cambio. Es raro, claro, entender eso. O sea, o se está con Milei o no se está con Milei. Si no hay suministro de nitidez, es raro. Y después, sobre esa nitidez, yo digo lo siguiente. Algunos me decían, no te podés prestar a sentarte a la interpelación de Adorni con gente del Frente para la Victoria, Unión por la Patria. Y yo les digo lo siguiente. En el tema, ¿quién tiene autoridad sobre el tema? ¿La teníamos más nosotros a pesar de que no teníamos cantidad de diputados? Claro. Estábamos más cerca. Entonces, la gente valora a quien está cerca, por eso le dota de autoridad al que está cerca del tema, al que realmente lo puede encarnar. Milei podía encarnar ese fastidio, ese hartazgo, ese cansancio, porque genuinamente él estaba cerca de ese hartazgo. Él era eso. Él estaba harto de esta sociedad. Entonces yo digo lo siguiente. En primer lugar, nitidez. En segundo lugar, una estructura mínima. Y en tercer lugar, nada que atosigue a la sociedad, que no les cargue las tintas de que la sociedad tenga que de vuelta poner un cheque en blanco a nadie. Entonces,
La alternativa a Milei se va a cocinar despacito. No hay que caer en la promiscuidad electoral, que algunos dirigentes están cayendo. Salen de Olivo y dicen, no, el Colo va a ser candidato a gobernador. Para que lo acaban de elegir jefe de gabinete. Dale tiempo a eso, no le cargues la tinta. Yo no estoy en condición tampoco de darle luna de miel a nadie, porque a mí me parece que lo que este gobierno está tejiendo es esto que te digo, de la desintegración en definitiva de un país que va camino a naturalizar la desigualdad. Mira, hay algo que atraviesa a los argentinos, seas del partido político que quieras, de cualquiera, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda. En la Argentina la noción de desigualdad nos era agresiva, nos era ajena. No se la bancaba ningún sector de la política, la desigualdad. Es decir, había una Argentina sola, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por todos lados. Hoy eso no está pasando. Hoy hay un sector de la política que dice, bueno, esto está pensado para los que lo entienden, para los que se adaptan, para los que puedan. Es algo ulterior a lo que en algún momento se había instalado como meritocracia. Es más grave. Acá naturaliza que la Argentina quede primarizada. Y bueno, adaptate, son las reglas de juego. Claro. Se iza la bandera de un individualismo que para mí contrasta con esta noción de Argentina. Yo por eso creo que el año que viene no es que no va a haber nadie, sino que no puede estar cualquiera enfrentando al presidente Milei. Una más antes de volver un poquito al tema de la ley de lobby o la ley de gestión de intereses. Le van a pedir, bueno, creo que ya se lo pidió, el bloque oficialismo de la Unión Cívica Radical a Martín Menem. Nosotros, esa carta la construyó la diputada Coleta y Cigarán, claro, porque hay un sinsentido. El diputado Risotti, por ejemplo, preside el radicalismo en Jujuy. Cigarán es la vicepresidenta del radicalismo nacional. Entonces, hay un sinsentido ahí, hay un secuestro simbólico, si se quiere, que es lo que yo denuncié el otro día en la Cámara, o en el propio recinto, sobre el hecho de que me parece que no están entendiendo. Algunos me dijeron, no, trajiste el tema de la interna. No, no es un tema de interna, es un tema simbólico. Es un tema en donde si vos te pones a pensar cómo los radicales no iban a dar quórum para tratar un tema que vincula a la corrupción. Vos fíjate que Napoleón decía que cuando tu adversario se equivoca no lo interrumpas. Eso puede aplicarse en la teoría militar, en el deporte, pero en política, si yo a mi adversario político no lo interrumpo cuando se esté equivocando, esa cuenta al fin del día, ¿quién la paga? La paga toda la sociedad argentina. Entonces yo sí lo tengo que ir a interrumpir, sí le tenía que ir a insistir, sí tenía que hacer valer ese contrapeso que el Congreso, y yo estoy convencido que parte de la renuncia de Adorni el sábado pasado está profundamente vinculada a la sesión que quisimos construir el martes a pesar de que no tuvimos quórum. Esa es la vitalidad que tiene, la pulsión que tiene el Parlamento. Vos, porque habla de su agenda, habla de sus prioridades. Nosotros los que intentamos ir por esa sesión y no reunimos quórum, demostramos que aunque vos no tengas el número para sesionar, podés incidir en el clima, determinar a las otras fuerzas. Ese flechazo que yo le preparé a los amigos que les digo, che, hagan lo que quieran con su banca, pero no hagan lo que quieran con el radicalismo, porque es un intangible que le pertenece, incluso va más allá de los 12 diputados que tenemos de extracción radical. Trasciende a las pertenencias, a la táctica que podamos desenvolver, a la agenda que desenvolvamos parlamentariamente. El radicalismo tiene un intangible que vos no lo podés violentar. Realmente, digo, eran la antesala de los 60 años de la caída de Arturo Humberto Illia. Era en la antesala de los videos de Jessica Sirio con Martín Insaurralde con bloques de dólares terribles. Entonces, ¿era el mejor día? ¿Encontraron el mejor día el martes para no dar quórum? En nombre de esa historia, de esa trayectoria. Entonces, impulsados por estas diputadas, por Coleta y por Cigarán, se escribió esa carta, se le mandó esa carta al presidente, que entendemos que obviamente lo exceden en sus en su propia función, pero que creo que en definitiva atiende a este hecho de tratar de rescatar, porque si no, yo digo, es un sálvese quien pueda. Entonces, claro, no sirve. Hay que rescatar esa idea de que lo radical, por lo menos en este nuclear. Me tocó ser diputado de la Nación, de un congreso en donde vi gente que venía del radicalismo y no estuvo para acompañar las universidades, no estuvo para acompañar a los jubilados, no está para dar la pelea cuando la corrupción se está desplegando. Entonces yo digo, ¿por qué no te volvés a tu provincia? ¿Por qué no se van a sus provincias? Porque lo que me contestan es, no, pero yo por la provincia, por el gobernador.
Bueno, volvete a tu provincia. Yo te lo entiendo, realmente valoro las gestiones locales de las distintas provincias, las reivindico, pero acá estamos en el Congreso de la Nación. Pablo, antes de despedirte y por último, la ley de gestión de intereses podrá mejorarse en cuanto al proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional. Si se mejora, ¿habrá mayor transparencia para que la sociedad sepa por dónde pasan y quiénes son los actores cuando se tiene que de repente sancionar una ley? Yo no estoy muy esperanzado porque creo que uno de los componentes, te decía, para poder empujar determinadas agendas tiene que ver con la ejemplaridad o tiene que ver con la capacidad que tengan esos actores de defender y lo cerca que estén de esos temas. Yo cuando pienso en la gestión del presidente y la transparencia me parece como una contradicción, me parece un oxímoron. Por eso entiendo que se pongan la venda, manden el proyecto con la primer fotocopia que les viene a la mente y terminen en definitiva siendo desaprensivos de todas estas ONG que vinieron, hasta de la propia AmCham, desatendiendo todo. Es decir, no tienen una convicción profunda de que esta gestión de intereses quede transparentizado. No tienen, por ejemplo, la vocación de ir a discutir la ley de ética pública, de modernizarla, de ayornarla, ni menos la de datos personales. Entonces son temas que son tan neurálgicos, son tan importantes que prestemos atención a los posicionamientos de los distintos diputados actuales, hoy, que te va a dar una radiografía del Congreso empobrecido al que vamos camino. Vamos camino a un Congreso que va a ir en piloto automático, a sacar estas fotocopias de estas papeletas que le llaman proyectos, todo a cambio de la reforma electoral. La reforma electoral que es un problemón porque va a ir contrario al sentido de lo que fue la boleta única, que es decir, que permita esto que en el 2023 llegó, y yo pensé que era para instalarse, que era la transparencia en esa oferta política, ¿no? En la conversación política. Yo creo entonces que, en definitiva, todas estas iniciativas van a ir rápido a la máquina de sacar proyectos de ley y no los veo al oficialismo en esta cuestión, en esta tónica de recuperar el valor del diálogo y de la conversación. Pablo, gracias por visitarnos, gracias por venir a Diario de Sesiones, aquí a BCN Radio, a la radio de la Biblioteca del Congreso. Un placer y felicitaciones por el espacio, la verdad que está impresionante, no lo conocía. Gracias. Pablo Juliano, diputado del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, hombre que hoy integra el bloque de Provincias Unidas. Hacemos una nueva pausa y enseguida regresamos. Quédese, estamos aquí en Diario de Sesiones, estamos en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. BCN Radio. Historias, entrevistas, testimonios, toda la información está en BCN Radio. BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria. Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. Muy bien, último bloque de BCN Radio, último bloque de Diario de Sesiones y como hacemos habitualmente nos acompañan ellos. Hoy nos va a acompañar él, Simón Ayes. Simón, ¿cómo Fernando, estás? un gusto, gracias por el espacio. Bueno, a ver,
no vamos a hablar ahora ni la de lobby ni la ley de gestión de intereses. Vamos a hablar de un tema que en las últimas semanas se escuchó mucho, la posibilidad de interpelar al entonces jefe de gabinete Manuel Adorni, de que dé el informe en el Congreso según marca la Constitución Nacional. En definitiva, son sesiones que tiene que haber en el Congreso. ¿Hay una sola manera de tener sesiones en el Congreso, de convocar a las sesiones del Congreso? Bien, buena pregunta, porque hoy lo que trajimos un poco para el debate es los tipos de sesiones que hay. Y en el caso de la interpelación de Adorni, se pisaba un poco con el informe de jefatura de gabinete, que como bien vos decías, es un mandato constitucional, que en el jefe de gabinete debe brindar un informe mensual de gestión. Y bueno, obviamente muchas veces eso no se lleva a cabo, pero bueno, tenemos la habitualidad de tener al jefe de gabinete brindando ese informe. Y hablabas de distintas sesiones. Exactamente. Bueno, la sesión informativa del jefe de gabinete, por ejemplo, es una de ellas, en el cual el mecanismo un poco que se establece hoy en la actualidad es que el jefe de gabinete previo informa que va a asistir a cualquiera de las dos cámaras, lo hace en su elección, y lo que hace es habilitar una serie de preguntas para que senadores o diputados y diputadas las hagan previo a que se dé la citación a la exposición. Entonces lo que hace el jefe es brinda un informe de gestión escrito, habilita las preguntas para que las hagan y después se cita al recinto, ¿no? Como el mecanismo constitucional lo establece, se da ese informe de gestión y lo que hacen las cámaras es repartir proporcionalmente una cierta cantidad de preguntas para que les puedan hacer dentro del pleno del cuerpo, por así decirlo, y que el jefe de gabinete las responda ahí en vivo. Claro. Y después hay otro tipo de sesiones que ya son las sesiones ordinarias o extraordinarias que te pueda tener el Congreso. Exactamente. Un poco para ordenarlos tenemos las sesiones preparatorias, que las sesiones preparatorias son el mecanismo en el cual establece los juramentos de diputados y senadores que asuman en año electoral, y también se hacen todos los años y se definen también las autoridades de la Cámara. Presidencia, vicepresidencia primera, segunda y tercera, y de acuerdo a cada Cámara se pueden definir las secretarías parlamentarias. Después, la diferencia acá es los años electorales, por así decirlo, de que cada reglamento establece que en diputados, por ejemplo, se deben realizar los primeros 10 días de diciembre, ¿no? Porque es después donde se toma juramento para recibir en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, al presidente, y en el Senado se establecen el 24 de febrero o su día hábil posterior. Claro, ahí cambia el reglamento de cada una de las cámaras. Cada cámara establece su día, digamos, para la sesión preparatoria. Después, en la preparatoria, ¿qué se establece? El mecanismo ordinario de sesiones en el año parlamentario, que va del 1 de marzo al 30 de noviembre, en el cual existen las sesiones sobre tablas sesiones ordinarias, que son los días y horario pactados según lo que se acordó en la preparatoria. Claro, por eso de repente uno no ve que las cámaras legislativas a lo mejor sesionen un día lunes o un día viernes. Exactamente. Porque no lo establecieron. Exactamente. Por ejemplo, este año en el Senado, si no me equivoco, son los días jueves las sesiones, y en la Cámara de Diputados creo que está establecido los miércoles. Claro. Lo que sí hay algo uniforme para todas las sesiones, tanto en el Senado como diputados, y las sesiones que pueden ser ordinarias, extraordinarias, que pueden ser informativas, como la de jefe de gabinete, tienen que tener un quórum mínimo. Exacto, ahí lo establece el quórum mínimo, y dentro de las sesiones ordinarias, que son las que se pactan en las preparatorias, están las sesiones sobre tablas u ordinarias o las sesiones especiales. Que la diferencia de las especiales es el mecanismo de la oposición de abrir el recinto. ¿Por qué? Claro. Porque si no, solo se adentraría, digamos, en la convocatoria por parte del gobierno, de la autoridad de cada cámara, y existe la sesión especial, que es juntando en diputados 10 firmas o en Senado 5, es el mecanismo democrático para que no dependan solamente de la voluntad del oficialismo, sino que estableciendo un temario en ese pedido de sesiones especiales, como por ejemplo fue la interpelación a Adorni, que pasaba un poco eso, haya sesión en cualquiera de las cámaras. Y ahí de repente lo que estamos viendo en diputados, me parece que más que en el Senado,
muchas sesiones especiales. Muchas sesiones especiales. De hecho, pasó, si no me equivoco, hace unas semanas que la oposición había hecho un pedido de sesión especial con un temario y el oficialismo luego hizo una citación a una sesión en la misma semana. Y bueno, y ahí se ven las voluntades del quórum para qué sesión ahí se establece, se conforma el quórum reglamentario, para cuáles no. Pero bueno, un poco la dinámica que proponen es eso, es en caso de que establezcan mayorías o que solamente se abran los recintos en base al deseo que plantee el oficialismo, la oposición tiene un mecanismo para poder citar esas sesiones. Claro, lo que sí tiene que juntar el quórum. El quórum reglamentario. 129 exacto. En la Cámara de Diputados y 37 en el 37 Senado, ¿no? en el Senado, ahí, que no parecería fácil, pero no es fácil. No es fácil, no es fácil para nada, y después también que influye mucho el quórum, porque son negociaciones que se dan previas a estas citaciones, son las extraordinarias, que es facultad del presidente convocarlas, una vez terminado el periodo parlamentario el 30 de noviembre, el presidente puede decretar o no, mediante una firma de un decreto que se publica en el boletín oficial, un temario acordado con opositores, dialoguistas, como vemos en este caso, con el oficialismo propio, en el cual se establecen ciertos proyectos de ley que convoca el Poder Ejecutivo y se da tratamiento, se puede dar a partir del 1 de diciembre hasta el 28-29 de febrero, que termina el receso legislativo. En la previa a lo que va a ser el discurso presidencial que estamos acostumbrados a ver el 1 de marzo. Exactamente, ese es un mecanismo muy lindo que normalmente tiene a la gente muy expectante, porque son las aperturas del periodo legislativo, en el cual existe un protocolo muy estricto, en el cual el presidente da su discurso, su informe y lo que proyectan, por así decirlo, y el protocolo establece que deben estar hoy las presidencias de cada cámara sentadas junto a él, y después, bueno, obviamente hay público en general, están los ministros, jefes de gabinete, después tenemos jueces de la corte, claro. Bueno, cierto público que hace un poco a la asamblea legislativa, como se llama, en el cual el presidente da su informe y bueno, proyectan un poco, como decía anteriormente, de qué va a trabajar el gobierno en ese año. Claro, y ese informe termina ese discurso con que deja abiertas las sesiones del Congreso. Deja ¿no? abiertas las sesiones del Congreso. A veces se olvidan, los presidentes tienen que regresar después los aplausos y decir, y dejo abierto, si no, parece como que no se abre. Exactamente, es estricto ahí el mecanismo. Simón, gracias por toda esta información. ¿Dónde se puede buscar esta información? Todo esto está en el reglamento del Senado y estamos viendo si podemos trabajar un poquito en un bonus track, porque como bien sabemos las sesiones son públicas, pero también existen las secretas. Hay un poco de antecedente para buscar. Es difícil desarrollar el tema porque justamente al ser sesiones secretas, obviamente diputados y senadores que hayan sido parte, junto al empleado, taquígrafos y autoridades que la presencien, deben firmar un juramento de secreto, digamos, claro, por así decirlo. Pero bueno, estamos viendo a ver si con a gente ver de taquigrafía podemos sacar algo, porque es un tema muy interesante. No vamos a nombrar a los diputados. No, y como son cuestiones de Estado, es algo estricto, pero bueno, muy interesante para que el público. Y si no, podemos irnos a ejemplos de hay años antecedentes de hace muchos años. Simón Ayes, gracias por toda esta información. Un placer, como siempre, semana a semana. Y con la información de Simón le ponemos punto final a Diario de Sesiones del día de hoy. Agradecerle a Nicolás Núñez, a Mariana Salas, a Mariana Franchino por toda la producción, a todo el equipo técnico, y nos vamos a estar encontrando próximamente por aquí, por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Soy Fernando Fraquelli, gracias y hasta entonces.